América Latina viven unas 600 millones de personas. 220 personas en América Latina están en una situación de vulnerabilidad y 30 millones están en riesgo de volver a la pobreza. Estos son algunos de los datos que surgen del informe de desarrollo humano a nivel regional que se presentó hoy en nuestro país. Y para profundizar en este informe está con nosotros en la mesa de Informe Capital el economista en jefe del PNUD. Estamos hablando de George Gray Molina. Un placer. Buenas tardes. Que venís de Bolivia a presentar este informe acá. Un placer estar acá. Gracias, economista. Un placer tenerlo también por acá. Vamos a comenzar a hablar de, bueno, qué surge de este informe, qué datos se pueden, de los muchos que hay, dar a conocer a la población. Sí, bueno, el punto de partida son 15 años de logros excepcionales en temas de reducción de pobreza, desigualdad, brechas de género y temas laborales. Vemos que 72 millones de personas salieron de la pobreza, 94 millones de personas entraron a la clase media de América Latina, pero ahí también, digamos, las noticias buenas. Las noticias malas son que tenemos mucha vulnerabilidad. Cerca de 224 millones de personas, es decir, un tercio de la población en situación de vulnerabilidad. Significa gente que no está en pobreza, pero tampoco está en la clase media. Y concentramos el informe un poco en una descripción y en los retos de esa población vulnerable, que en Uruguay suma cerca de 1 millón de personas dentro de toda la población. Que están en esa... Que están en esta franja. Es una franja estadística entre 4 y 10 dólares al día de consumo. No es una franja necesariamente que va a recaer en pobreza, puede ser crónica, mucha de la población está en el sector informal de la economía, muchas son jefas de hogar, mujeres, muchos son jóvenes, entonces tenemos un grupo que está en situación crónica y también algunos en peligro de recaer en pobreza. ¿Es producto también de las reiteradas crisis económicas que ha habido en la región? Sí, sin duda, lo que vemos hasta el año 2013 hemos tenido un boom, un auge de commodities que afectó a toda la región de manera positiva y desde el año 14 una recaída. El año 15 y 16 han sido años de contracción económica a nivel regional. De hecho, los socios comerciales de Uruguay, Brasil y Argentina, ambos están en una contracción económica importante y eso significa un entorno en el cual el mercado laboral tiene dificultad en desarrollarse. Hemos visto el impacto de eso ya en los datos oficiales de varios países, pero nuestra estimación está entre 25 y 30 millones de personas en situación de riesgo en recaer en pobreza por falta de empleo y cambios en el mercado laboral. ¿En qué hay que trabajar o cuáles son los desafíos que tienen los países por delante para evitar que estas personas caigan nuevamente en la pobreza? Porque uno lo plantea en términos de dinero, los que ganan menos de 4 dólares por día son pobres. Los que ganan más de 10 dólares por día, vamos a graficarlo así, ¿no? Sí. Están en clase media. Exacto. Pero más allá de tener trabajo o no, ¿cuáles serían los puntos que hay que atacar para fortalecer y que esta gente no caiga en la pobreza? Sí, encontramos nosotros 4 factores importantes para esa franja vulnerable. Una es el acceso a activos, que significa tener acceso a una cuenta de ahorro, ser el dueño de un taxi si uno es taxista o el dueño de herramientas si está en el sector informal, tener algo, un capital físico, eso es muy importante. Segundo, tener acceso a protección social, ya sea como transferencias sociales, como pensión, como seguro de desempleo. Tercero, sistemas de cuidado, y esto sobre todo el impacto sobre el desempleo y la participación laboral de las mujeres. Y finalmente, calificación laboral, sobre todo para los jóvenes. Esos 4 factores describen cerca del 70% de la probabilidad de recaer en pobreza en América Latina hoy. Interesantemente, los factores que generalmente asociamos con salida de pobreza, que son educación y mercado laboral pujante, no están entre los factores que inhiben la caída de la pobreza. Es decir, uno puede tener un mercado laboral dinámico y también tener una recaída en la pobreza. Por eso nos interesa mirar tanto el carril de subida como el carril de bajada y ahí es donde vemos diferentes ejemplos en la región que nos dan luces acerca de cómo construir lo que llamamos una canasta de resiliencia, de protección social para esa población entre 4 y 10 dólares. Esos factores tienen que ver mucho sin duda con el entramado de la red social y qué elementos de contención se tienen, donde el papel del Estado seguramente tiene que jugar un rol fundamental. Absolutamente. En los momentos de contracción económica encontramos que es el Estado el que interviene con inversión social, con protección social, pero también variando el tipo de riesgo que la gente asume en el mercado laboral. Este factor de riesgo generalmente no lo vemos hasta que estamos en una recaída, hasta que estamos en una crisis. En muchos países hemos visto la pérdida laboral masiva en los últimos meses, en algunos países una recaída masiva también en situación de pobreza, pero también aprendimos algo en los últimos 10 años y es que América Latina tiene hoy un sistema de políticas públicas mucho más robusto, mucho más fuerte del que tenía hace 10 años. Encontramos no solo transferencias sociales, sino ayuda a la infancia temprana,
temas de prevención de embarazo adolescente, tenemos trabajo de inserción laboral juvenil y de las mujeres. Entonces, en el ciclo de vida se está creando una agenda incipiente, una arquitectura de política pública distinta a la que no teníamos hace 10 años. Claro, ¿qué pasa con las mujeres en este caso? O de esos 30 millones, ¿cuántos son mujeres? O de esos 220 también que están en situación de vulnerabilidad. ¿Y cuántos son jóvenes y niños, no? Porque me parece que las cifras a veces pueden revelar datos distintos. De acuerdo, es muy importante el hecho de que la mayoría de la población en esa franja vulnerable son mujeres. Y lo interesante acá es que a pesar de que ha habido mayor participación laboral de la mujer en América Latina, ha subido en 15 puntos porcentuales, hoy está en 55% el nivel de participación laboral de la mujer, el de los hombres sigue en 80%, es decir, hay una brecha de 25 puntos porcentuales. Esto significa en economías que tienen cambios demográficos como el de Uruguay, donde se requiere tanto a los jóvenes como a las mujeres participando a lleno, más allá digamos, de la situación de un ciclo etario o de un grupo de edad, lo importante es poder tener esa oportunidad plena. Y en Uruguay más bien hemos visto una participación laboral bastante alta, una transformación en los últimos 10 años, y lo que queda por trabajarse más bien son brechas en el mercado juvenil de trabajo y el vínculo con la educación secundaria, donde hay cierto rezago, no en el logro, sino más bien en completar el ciclo secundario e ingresar al mercado laboral. Este tipo de acupuntura, digamos, en el mercado laboral y de educación van a ser importantes a futuro, pero Uruguay tiene mucho de resiliente y mucho de robusto en su política social. Por ello, en la matriz de transición uruguaya, vemos 80% de la población con ingresos ascendentes y apenas 1% con caída de ingresos en este momento. Y ese es un buen resultado, digamos, en el contexto en el que estamos viviendo. Tema fundamental en toda América Latina, la seguridad ciudadana. También el informe lo maneja. Sí, también miramos temas de seguridad ciudadana. Un concepto que manejamos en el informe es el de progreso multidimensional, es de las dimensiones de bienestar, no solo son el ingreso y no solo son las necesidades básicas como educación, salud o vivienda, también es la capacidad de poder caminar por la calle con seguridad, de no ser víctima de violencia o de un atropello. Y eso es parte de una discusión regional sobre seguridad ciudadana. Nosotros lo asociamos mucho a empleo juvenil, a educación, a trabajo en género y transformación de mentalidades en mucho de la región y, por supuesto, trabajos en temas de policía y justicia, donde también existe una agenda pendiente. Con respecto a situaciones de otros países, ¿cómo se da en la región, por ejemplo, casos que hayan tenido un buen desempeño en estos últimos 15 años? O por lo menos este es el tercer informe de desarrollo humano a nivel regional, ¿no? ¿Quién ha despegado más? Algo interesante es que en los últimos 15 años, cuando miramos todo el periodo de 15 años, hay cuatro países que destellan, que son diferentes modelos sociales y económicos en la región, en reducción de pobreza. En primer lugar, Perú, con una reducción del 30% de la pobreza en su población. En segundo lugar, mi país, Bolivia, con un 29% de reducción. Ecuador con un 28% y Paraguay con un 26% de reducción. Estos cuatro, que son países muy distintos, con modelos sociales y económicos muy distintos, han logrado una enorme reducción de la pobreza. Ahora, están a prueba estos modelos en los momentos de contracción. Los últimos 2 años han sido difíciles en las 4 economías. Entonces, la pregunta es, que lo podremos evaluar seguramente en 1 o 2 años, cómo nos fue en estos 4 países. Pero sí, sin duda tienen algo en común, que es un mercado laboral dinámico, donde se inserta mucho la gente joven y las mujeres, y un cordón de protección social que va generando un mecanismo no solo de amortiguamiento en crisis, sino de generación de riesgo distinta para la mirada de mediano y largo plazo de los hogares. ¿Y qué pasa, perdón Pepe, Sí. porque estaba vinculado con estos países que me parece que cruza el tema también de los indígenas? ¿De qué manera se han integrado al desarrollo, si es que se han integrado de la misma manera que las personas de origen blanco? Hemos visto algunas mejorías, pero este es también un tema del informe. Hablamos de exclusiones duras en el informe. Hay 3 tipos de exclusiones sobre las cuales miramos bastante atención, las de género y las étnico-raciales. Claro. Y encontramos que en el eje étnico-racial hay brechas todavía en el mercado de educación, en el mercado laboral y en la tenencia de activos, que son bastante fuertes y que requieren de políticas más proactivas y específicas sobre este tema. Más de lo mismo en el mercado laboral, más de lo mismo en la transferencia social, no va a eliminar la discriminación contra pueblos indígenas ni contra las mujeres. Entonces requerimos un trabajo específico y hemos aprendido mucho, creo, de la agenda de género en los últimos 20 años, de que se puede trabajar tanto de manera transversal en el mercado laboral, pero también de manera específica contra la violencia, contra temas específicos de disparidad de género. El informe señala en materia de clase media 3 países: Uruguay,
Argentina y Costa Rica. ¿Por qué? Así es. Algo importante es que Uruguay tiene el mayor nivel de clase media en América Latina hoy, en nuestros datos, 60% de la población con estos datos comparables a nivel regional. Y interesantemente, ese conjunto, digamos, de la población sigue creciendo. Es decir, hemos visto un cambio de 18 puntos porcentuales en los últimos 15 años. Es importante destacar que en las clases medias de estos países los temas centrales giran en torno ya no a necesidades básicas, sino más bien a la calidad de empleo, giran en torno a la protección social y también a la calidad de los servicios. Entonces tenemos como una combinación, una aglomeración de diferentes temas que son de importancia en clases medias. A pesar de que tenemos un crecimiento de clase media, también tenemos vulnerabilidad a recaídas en la clase media. Y ese es un tema de mucha atención, particularmente en momentos recesivos como el actual. ¿Dónde se corta esa brecha salarial en América Latina? ¿Entre qué región y qué región? Bueno, lo que tenemos hoy es, en realidad, lo que tenemos son diferencias en el mercado laboral formal e informal. Los sectores formales les ha ido muy bien en la economía. El sector informal, que está fuera, digamos, de la política, inclusive de salarios mínimos en nuestros países, más bien ha tenido una tendencia muy volátil. Mucha generación de empleo en el momento del boom y mucha caída en el momento de la caída. Entonces, lo que nos está diciendo es que requerimos ir de manera estructural construyendo un sector formal más amplio, más donde se comparte el riesgo entre empresa, entre Estado y también los trabajadores. Y digamos, ese pacto es el pacto incipiente, el cual el Sistema de Naciones Unidas va trabajando ya hace décadas a través de la OIT y también el PNUD y las agencias del sistema. ¿Qué pasa con cuando hablamos a veces de pobreza? No hablamos solo de cuestión de ingresos. Cuando hablamos de progreso, no hablamos solo tampoco de ingresos, sino de ese progreso multimodal, ¿no? Que también lo maneja el informe. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ese progreso más amplio, más abarcativo y cómo se da en la región? Sí, algo interesante. Hicimos grupos focales y encuestas para entender la manera subjetiva con la cual la gente entiende su progreso. Y algo emergente es que la gente lo asocia mucho al trabajo y a la educación, pero lo ve como algo social, algo logrado con el sacrificio de la mamá, del papá o de la familia y la comunidad. No es un American way de una vía individualista. Entonces, la mirada latinoamericana es bastante comunitaria en ese sentido. Muchas de las dimensiones ausentes del desarrollo emergen en estos grupos focales. Uno es el uso de tiempo. El uso de tiempo y la ausencia de tiempo de ocio. Estoy hablando de cosas tan sencillas como tiempo para el deporte, tiempo para la fiesta, tiempo para estar con las amistades y la familia. Es un tema que emerge con mucha fuerza. Y lo segundo es seguridad ciudadana, que es un tema repetitivo y bastante fuerte en la región. Hay muchas otras dimensiones, dependiendo de qué grupo etario y qué grupo miramos, pero creo que esas dos constelaciones son muy fuertes en el análisis transversal de América Latina. Pero muy fuertes porque lo estamos disfrutando o muy fuertes No, como hoy lo sentimos en carencia. como ausencia y carencia, Mira. exacto, como un reto futuro en sociedades que se están transformando, que tienen cosas muy positivas, pero que hoy sienten más bien una brecha entre las expectativas más altas que tenemos y el logro, bastante bueno, mediano, digamos, pero esa brecha sigue siendo importante y genera una dinámica social y política particular para América Latina. En los países que usted mencionaba de América del Sur, concretamente su patria, Ecuador, Perú y me está faltando uno. Paraguay. Y Paraguay, exactamente. El crecimiento del empleo, ¿por dónde, por qué carril se encaminó? ¿Servicios? Esa es una excelente pregunta. Encontramos 2 de cada 3 nuevos empleos en toda América Latina entraron al sector de servicios. El sector de servicios tiene, digamos, un lado bueno y otro malo. El lado bueno es que se pueden generar servicios rápidamente y están atados a la economía doméstica, a la demanda doméstica. El lado malo es que generalmente tiene baja calificación. Y eso es lo que estamos viendo en esos 4 países. Han tenido muchos logros en el sector de servicios, pero ahora viene el bajón y vemos que mucha gente se genera subempleo o desempleo. Entonces, veremos en el tiempo cómo vamos construyendo un mercado laboral más resiliente, con más diversificación, no solo servicios, también industria, también nuevas industrias en el sector eco de la economía verde y otros sectores interesantes de nuestra economía exportadora. Pero por ahora, digamos, hemos tenido un fuerte anclaje en el sector de servicios. Perfecto. Economista, ha sido un gusto tenerlo por aquí esta noche. Un placer. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.